Pablo Rosalía. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Rosalía, que es investigador y divulgador de tradiciones orales, gestor cultural de proyectos vinculados e integrantes de Relatos del Viento. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola Meli, buen día a vos y a toda la audiencia, a todo ese territorio ahí de Danfunes y zonas aledañas. Gracias, feliz Inti Raymi. La verdad que justamente estamos hablando para que charlemos un poquito de estas tradiciones, de nuestra cultura que hace a nuestras creencias ancestrales, y que está buenísimo también comenzar este día de hoy, ¿no? 24 de junio, y qué mejor que vos nos cuentes de qué se trata la fiesta de San Juan y del Inti Raymi. Bueno, gracias por llamarme, es un tema apasionante sí. Que nos vincula directamente con el sol, que sin el sol no somos nada, Meli, se va el Tal sol cual. Y acá no queda nadie, ni plantas ni nada, entonces imagínate vos en tiempos en donde la vida de una comunidad se regía por los ciclos agrícolas, o sea, todo dependía del sol, ¿no? Que el sol vuelva, Sí. Que para justamente poder empezar el ciclo de empezar a preparar la tierra. Ahora justamente en poco tiempo se empieza a preparar la tierra, se la airea y luego vendrá el tiempo de sembrar y cosechar. Pero bueno, todo eso es gracias al sol. Y claro, el sol tiene un ciclo que nosotros lo conocemos, digamos, ese ciclo dividido en 4, lo conocemos como las estaciones del año, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera. Pero ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre porque, bueno, el sol en su trayectoria junto con la Tierra, no me voy a complicar por ahí porque ya todo el mundo sabe, hace que tengamos esos días más que se van acortando, esas noches que se van haciendo largas, menos presencia de luz solar, de fuerza del sol, con lo cual sucede el advenimiento en este hemisferio, Sí. del otoño y del invierno. Y en el hemisferio norte, cuando los días se van agrandando, más allá que llega el invierno, sucede lo contrario. Pero bueno, vamos a desandar el tema de San Juan y el tema del Inti Raymi con esa introducción, porque no quiero mezclar mucho. Bien. El tema es así. Se llama solsticio de invierno, esto la gente seguramente lo debe saber, al momento en que se produce la noche más larga del año y el día más cortito. ¿Bien? Eso coincide astronómicamente, eso sucede entre el 20 al 22 de junio. Pero cuando el sol llega a ese estado en donde ya los días no se van a seguir acortando, bueno, ahí primero que entra el invierno, eso lo sabe todo el mundo, por eso se le dice solsticio de invierno. Claro. Pero en los 3 primeros días de ese solsticio, que vuelvo a repetir, este año por ejemplo cayó el día 20 de junio. En esos 3 primeros días, Meli, 4 primeros días, lo que ocurre es algo que la mayoría de las personas no lo saben, y es que no es que los días comienzan a alargarse, aunque sea un poquitito a partir de al otro día que ocurre el solsticio, sino que el sol en su avance sobre el día, digamos, queda como detenido, digamos, no va ni para atrás ni para adelante. Son 3 o 4 días en que el sol, según nuestras culturas originarias, campesinas, pero también de los continentes, de las viejas culturas europeas y asiáticas, en esos 3 días el sol es como que está luchando con la oscuridad, ¿no? Es una lucha en términos de leyenda, de mitos, es una lucha que el sol tiene para volver, para empezar a alargar los días. Bien. Bueno, ¿cuándo ocurre que realmente podemos decir, che, mira, hoy el día ya se alargó un poquito y digamos, lo podemos ver, aunque sea en manera matemática, ¿no?
no sé si es un minuto, medio minuto, no sé cuánto es, justamente a partir del día 24. El día 24 de junio es el día que el sol gana la batalla a la oscuridad y, mira qué irónico, entra el invierno, pero nos queda la ilusión de que de acá en adelante todos los días se van a ir alargando un poquito más. Bueno, ese momento en donde el sol le gana definitivamente a la oscuridad, vence a la oscuridad y vuelve, retorna, regresa a triunfar el sol, ese día ha sido considerado por muchas culturas de todo el planeta como un día de celebración, como un día de fiesta, como un día en donde se hacían rituales justamente para darle fuerza al sol y que finalmente regrese para poder empezar el ciclo agrícola de nuevo. Bueno, ese día es el 24 de junio que en Europa antigua, anterior a la llegada del cristianismo, los europeos, los antiguos europeos creían en el rey sol, digamos, en el dios solar, al igual que nuestros pueblos originarios. Sí. Entonces, ¿cuál era la fecha que, digamos, en Europa están invertidas las estaciones? Entonces, el solsticio de invierno allá ocurre el 21, el 20 de diciembre, y el 24 de diciembre era la fecha en que hacían unos enormes ritos en celebración a que ese sol volvía. O casualidad, fíjate qué hábil que fue la iglesia cristiana, cuando empieza a evangelizar a todos esos pueblos europeos antiguos creyentes en el sol, dijeron, acá muchachos, no seamos pavos, y hay que poner el nacimiento de Jesucristo en una fecha importante para estos pueblos, ¿bien? El 24 de diciembre. Este es un tema súper estudiado, de hecho la Iglesia Católica está dividida justamente por el tema de la fecha de nacimiento de Jesucristo, que la han puesto a presión, digamos, en esa fecha. Bueno, pero ¿qué sucedía el 24 de junio? El 24 de junio, en el hemisferio norte, ahora de vuelta hablando en Europa, el 24 de junio era el momento, para ellos el 24 de junio era el solsticio de verano. Si para nosotros era el de invierno, es el de invierno, allá es el del verano. ¿Qué significa? Que aunque a los europeos, o a los norteamericanos, o a los rusos, le haya llegado el verano, señores, mala noticia, por más que les haya llegado el verano, a partir de hoy, a ustedes los días, aunque no lo noten, se le empiezan a acortar un poquito, todos los días, ¿bien? Eso también era motivo de ritos importantes porque el sol se empezaba a despedir, entonces había que hacerle rituales para animarlo a que luego de ese viaje vuelva y regrese nuevamente. Bueno, en Europa, ¿qué se hacía? El 24 de junio hubo una celebración muy similar a la que se hacía para cuando el sol, el 24 de diciembre, y cuando llegan los cristianos, lo mismo, ¿no? Muchachos, miren, acá el 24 de junio están despidiendo el sol, hay que poner un santo importante en esta fecha, para que los ritos sigan, pero que la fecha quede. Y ahí es donde, digamos, cuando llegan los cristianos, se cristianiza la fecha como el día de San Juan. ¿Me escuchan o se cortó? No, estamos escuchando muy atentamente y disfrutando también la historia. ¿Qué celebraciones tenían los antiguos pueblos europeos cuando adoraban al sol? No sabían ni lo que era Jesucristo ni nada porque la religión todavía apenas estaba en pañales. Por ejemplo, hacer una enorme fogata para pedirle al sol, para darle ánimo al sol. Fíjate que todavía en Escocia, esto es, bueno, ahí en una de las islas británicas, todavía en algunas aldeas se sigue, para esta fecha, se sigue haciendo rodar a la madrugada del 24 una rueda hecha con madera que se le prende fuego justo cuando el sol está amaneciendo, como para contagiarlo al sol de ese movimiento, darle fuerza y que luego de toda esa vuelta que va a dar, finalmente vuelva. Bueno, en otros lugares se hacía la fogata, y en otros lugares, como por ejemplo el sur de España, se ponían brasas y la gente tenía esto, mucha gente lo debe saber,
se tenía que caminar. Cuando llegan los cristianos, no son ningunos tontos, Sí. y dicen, no eliminemos los ritos, porque si eliminamos los ritos, nos va a ser mucho más difícil cristianizar a las personas. Entonces, esa operación que sucedió en todo el mundo y sucedió en América, con el Inti Raymi, fue lo que pasó. Bueno, ¿qué quedó en Córdoba? ¿Qué quedó en nuestro maravilloso norte cordobés de todo esto? Sí. Pregunten a sus abuelos, seguramente mucha gente me estará escuchando cuando yo corte y cuando ustedes estén ahí en pausa, vayan y pregunten a sus abuelos Sí. si se levantaban para ver el sol bailar en la madrugada de San Juan. ¿Cuál es el rito que en Córdoba está vigente pero a duras penas? Por eso sería importante que los docentes, por ejemplo, se animen a hacer este rito que coincide casi con la entrada de los chicos al colegio. La gente, el día 24 de junio, nuestras yuyeras en el norte de Córdoba, por ejemplo, te decían que esa madrugada, la que acaba de pasar, ¿no? Sí, sí. Esa madrugada, primero, que todos los yuyos y todas las aguas están benditas. No benditas tanto en el término cristiano, aunque ellas te lo digan, sino que saben que es un día especial. ¿Sabes qué dicen Meli nuestros abuelos a Indian Funes? Lo hemos hablado un montón, ¿no? Sí. A partir de este día, el día se alarga un tranco de gallo. Mucha gente ahora estará escuchando en la radio y dirá, ¡ay, sí, eso decía el abuelo! Todos los días se alarga un tranco de gallo, porque Sí, sí. es una medida. El tranco de gallo es creer o reventar, Sí. pero que yo la puedo dimensionar con los dedos, digamos, de decir, esto es lo que camina un gallo. Ajá. Bueno, si vos mirás el horizonte, la salida del sol todos los días, efectivamente el sol se va corriendo, la puesta del sol se va corriendo ese tranquito de gallo todos los días, ¿bien? Eso es lo que va avanzando el sol. Bueno, entonces yo decía, nuestras abuelas dicen, el 24 de junio, la madrugada, mi hijo, las plantas medicinales es el momento del año que más poder medicinal tiene, porque están benditas, el agua está bendita, entonces había que levantarse antes que el sol salga. Sí. Ponerse la mejor ropa que uno tuviese, Ajá. lavarse la cara con ese agua que estaba bendita o bendecida, como dicen en el campo. La gente te va a decir que porque era el día de San Juan, pero en realidad atrás de eso opera esa creencia de que es un día sagrado por el sol, ¿no? Claro. Por la vuelta del sol. Claro. Bueno, y vos tenías que irte a un alto, Meli, a un alto que te permitiera ver el horizonte, cosa que no siempre es fácil, pero la gente sí va a una lomita a esperar a que el sol salga. ¿Qué pasa cuando el sol sale el día 24 de junio? ¿Qué hace cuando se despega del horizonte? Hace un movimiento circular, que astronómicamente está comprobado porque es un efecto de la atmósfera por el ángulo que toma el sol en su salida. Algo que sucede con las estrellas que titilan. Si nosotros tuviésemos una nave espacial con Radio Pueblo incluida en la nave y nos fuéramos al espacio, veríamos que las estrellas dejan de titilar y que la luna siempre tiene el mismo tamaño. Viste que cuando la luna sale por el horizonte a veces tiene un tamaño enorme. Sí, sí. Bueno, así como están esos efectos de la atmósfera, efectivamente el Sol hace en ese ángulo de salida un movimiento circular que nuestras culturas originarias y criollas, pero también las europeas, yo he compartido esto en un congreso en Asturias y yo llevaba re pretencioso el tema del sol que baila y viene un colega y me dice, vos podés creer que hay testimonios acá del año no sé cuánto, hace como 4, 5, 6, 7 siglos atrás, en donde los pueblos antiguos de Europa también tenían la misma creencia. Fíjate qué rituales tan antiguos, anteriores a la llegada incluso del europeo acá a América, o sea, ya el hombre compartía todo esto. Bueno, en fin, y para terminar, muy importante, atención, quien está escuchando, preste 2 segundos de atención, deje la salsa, deje lo que tenga que hacer, porque tiene que ver con la caña con ruda. Ahí vamos. Cuando nosotros le hemos preguntado a las abuelas de Dean Funes, viejas, o sea, abuelas que tenían 95 años para arriba, que cuál era el mejor día para empezar a macerar la caña, la ruda en caña,
Sí. Las abuelas nos decían, ¿y mi hijo cuál va a ser? El día de San Juan, la madrugada, porque ahí los yuyos tienen su poder medicinal o curativo o lo que sea, más concentrado. Entonces, la caña con ruda se empieza a macerar el día 24, con la ruda cortada el 24 de la madrugada. Ahora más de uno se agarra la cabeza y dice, pero ya pasó la madrugada del 24. Claro. Bueno, no pasa nada si la hacemos el 25. Ajá. Más o menos estamos ahí. Así que, pero bueno, lo ideal sería hacerla a partir del año que viene, empezar a hacer macerar la ruda el 24 a la madrugada, porque todo está bendito con la llegada de nuestro Tata Inti. Clarísimo, y una información muy importante la que Pablo Rosalía nos comparte, y la verdad que, bueno, honrados nos sentimos en esta mañana de tener esta charla con vos, Pablo, muy interesante y totalmente necesaria, porque, bueno, en estos tiempos también nos nutre para poder esperanzarnos y seguir adelante. Hace falta también esperanzarse y tomar fe de alguna creencia, de alguna situación, y qué mejor que con estas historias que nos contás, estos relatos que hacen a nuestra tradición, a nuestra cultura. Yo me quedo con ese dato último de la ruda, porque hay que esperar agosto, el 1 de agosto. Claro, se destapa el 1 de agosto, se hacen bueno, depende de la tradición de cada familia, sí, pero se destapa en agosto, el 1 de agosto se destapa la ruda, como todo el mundo sabe ya, y se hace, bueno, 3 copitas, ¿no? Algunos dicen 4, el 4 tiene más que ver con un número americano, sí. Y algo muy importante dijiste, Meli, muy, muy importante. Sí. Los ritos y las creencias fueron hechos para hacer la vida más digerible. Ya es bastante dura la vida, sí, como para que nos saquemos de encima todos los ritos y las creencias. No hay cultura, no hay religión, la misma religión cristiana tiene sus ritos, sus costumbres y sus creencias, pero lo interesante es no abandonar ningún rito y ninguna creencia, porque eso depende de cada uno, pero sí que lo importante es volver a retomar esos ritos y esas creencias que tienen que ver con nuestro paisaje, con nuestros ancestros y con nuestra cultura, porque eso nos va a permitir un diálogo directo con nuestra tierra, con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra y con nosotros mismos. Entonces, ganemos un año nuevo, porque al final, el sol que baila, Inti Raymi, para las comunidades andinas y bueno, para todos los pueblos originarios, el solsticio de invierno marca un año nuevo. Por eso, el año nuevo del día 30 de diciembre, está en coincidencia prácticamente con el solsticio de invierno del hemisferio norte. Entonces, ganemos el año nuevo nuestro. Así que bueno, hoy yo, aunque sea lunes, le recomiendo a la gente levantar la copa, pedir deseos por este año que comienza y darle para adelante. Lo haremos, y desde ya te mando desde acá chin chin, salute, y esperamos también encontrarnos el 1 de agosto. Pablo está invitadísimo totalmente para bueno, seguir forjando estos relatos, seguir forjando los rituales, seguir creyendo en las historias que nos han dejado nuestros ancestros, reforzarla y, como vos decís, volver. Estoy totalmente de acuerdo con eso, coincido completamente. Así que bueno, muchísimas gracias por este momento que nos parece muy importante y a la vez agradecido por tu tiempo, Pablo. No, por favor, siempre es un placer. Es mi casa, Radio Pueblo, así que cuando gusten. Muchas gracias, nos encontramos ahí el 1 de agosto, ¿eh? Dale, ojalá, cruzo los dedos, ahí estoy viendo a ver si voy a poder llegarme. Gracias. Bueno, un abrazo, buena jornada. Adiós. Chao, chao.